Primero vamos a ver semana 16, triángulos, rectángulos y sus aplicaciones. Eso significa, cuando me dicen aplicaciones, significa que vamos a ver como número 1 el teorema de Pitágoras. Y como número 2, las funciones trigonométricas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de triángulos rectángulos, recuérdense que nosotros tenemos una hipotenusa. En otros triángulos no las tenemos, por lo tanto, estamos hablando de función seno. ¿Quién me dice qué es la función seno de un ángulo? ¿Qué es la función seno de un ángulo A, por ejemplo? ¿Jóvenes? Jóvenes, ¿qué es la función seno del ángulo A? El cateto opuesto del ángulo. El cateto opuesto, ¿qué más? El cateto opuesto, ¿qué más? ¿Dijo? Del ángulo que parte de la hipotenusa. Cateto opuesto dividido Dividido. hipotenusa. Muy bien. ¿Qué dijimos que era la función coseno de un ángulo? Por ejemplo, del ángulo A. Aquí es igual. Jóvenes, eso tiene que estar en la punta de la lengua. De verdad. O sea, eso no es para estarlo pensando, sino eso es de memoria. Vean que este curso es el básico. Ya en los otros cursos ya no se van a poner a explicarles qué es, sino ya ustedes lo deben saber. La función coseno es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y la función tangente de un ángulo, en este caso el ángulo A, es cuando no tenemos la hipotenusa, pero sí conocemos las medidas de los catetos. Entonces, utilizamos función tangente. Cuando hablamos de aplicaciones, ya se supone que ya sabemos que un ángulo agudo es el que mide menos de 90 grados. ¿Cuánto? No importa, pero menos de 90 grados es un ángulo agudo. El ángulo recto, que es el que mide 90 grados. Solamente para los triángulos rectángulos, que son aquellos que tienen un ángulo recto, solamente para ellos usamos el teorema de Pitágoras, ¿sí? Y las funciones trigonométricas, exclusivamente para triángulos rectángulos. Cuando tenemos un ángulo obtuso, entonces utilizamos otro tipo de herramientas que son ley de senos y ley de cosenos, ¿de acuerdo? Y un ángulo obtuso es aquel que tiene más de 90 grados. Y el ángulo llano es el que mide 180 grados. En un ejercicio se les preguntaba cuántos ángulos rectos contiene un ángulo plano o ángulo llano. Pues si el ángulo llano son 180 grados y un ángulo recto mide 90, ¿cuántos ángulos podemos colocar aquí? Dos ángulos. Perfecto. Rectos. Esa era la respuesta. Muy bien. Dos ángulos rectos. Dígame. Ingeniera, disculpe, ¿estará presentando pantalla? Por supuesto. Ay, Dios, otra vez lo olvidé. Perdonen, sí. Sí, estoy presentando pantalla. Según yo, perdón. Disculpen. Aquí estamos. Entonces hablábamos de triángulos rectángulos y sus aplicaciones y decíamos que para un triángulo recto podemos aplicar estas dos herramientas matemáticas. Solamente para triángulos rectángulos. ¿De acuerdo? Si tenemos un triángulo que no es rectángulo, ya no podemos aplicar estas dos herramientas. Y dijimos que un ángulo obtuso es menor a 90 grados y un ángulo recto es 90 grados, por lo cual A más B va a ser 90 grados. 90 más 90 me va a dar 180, ¿verdad?
Y para los triángulos rectángulos tenemos dos herramientas. El teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Son exclusivamente para triángulos rectángulos. Ahora, cuando tenemos un ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados. Entonces, para resolver triángulos que tienen un ángulo obtuso, quiere decir que no hay un ángulo recto, tenemos estas herramientas. Si quieren, vamos a hacer esto para que les quede bien. Me interesa que comprendan bien esta parte. Aquí. Si tenemos un ángulo obtuso, quiere decir que uno de ellos mide más de 90 grados. Entonces, para ahí vamos a aplicar dos herramientas más, ¿de acuerdo? La ley de cosenos y la ley de senos, que son herramientas específicas para triángulos no rectángulos. ¿Qué es lo importante acá? Si estamos hablando de un triángulo rectángulo, sabemos que estas son nuestras herramientas, teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas. Y sabemos que tenemos la existencia de una hipotenusa. Pero cuando son triángulos no rectángulos, es decir, este ángulo mide más de 90 grados, entonces jamás vayan a hablar de hipotenusa. En un triángulo no rectángulo no podemos utilizar estas herramientas, sino que tenemos que utilizar o ley de senos o ley de cosenos. ¿Cómo se aplican eso? Lo vamos a ver el próximo sábado. Bueno, entonces repasando. Aquí no hay ningún ángulo, porque un ángulo es dos semirrectas que se separan y que entre sí van formando un ángulo. Aquí no hay ángulo. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados, que lo representamos con un cuadrito. Aquí es un ángulo menor a 90 grados, por lo tanto es un ángulo agudo. Y aquí un ángulo mayor a 90 grados. Eso es lo importante y lo que necesito que tengan ustedes en la mente. El ángulo recto mide 90 grados exactos, el agudo menos de 90, el obtuso mide más de 90 y el ángulo llano son, ¿cuántos ángulos rectos? 2, ¿verdad? Muy bien, eso es lo importante. Y ahora vamos a trabajar ejercicios de aplicación para triángulos que tienen un ángulo que mide exactamente 90 grados. Tenemos la primera herramienta que son funciones trigonométricas. Cuando yo hablo, ¿están conmigo, jóvenes? Sí, ingeniero. Ah, bueno. Sí, genial. Muy bien, gracias. Entonces, cuando yo hablo de un ángulo, aquí estoy hablando de un triángulo. En este caso vamos a hablar de triángulos rectángulos. Aquí está el ángulo alfa. El ángulo tiene siempre un lado opuesto. En el caso de triángulo rectángulo se llama cateto opuesto. Miren, la relación del ángulo con el cateto opuesto está pintado en naranja y el cateto opuesto es el que está enfrente, el opuesto. El cateto que está pegadito al ángulo es el adyacente, está pintado en verde y se llama cateto adyacente. Entonces, el coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente dividido hipotenusa. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos encontrar un ángulo pero no tenemos la hipotenusa? Podemos aplicar la tangente. Y la tangente es cuando no conocemos hipotenusa. ¿Cómo la obtenemos? Cateto opuesto dividido cateto adyacente. La tangente en algunos textos la escriben así como tan y otros autores la escriben como TG, tangente de ángulo A, y otros la conocen como TG. Cualquiera de las dos es correcta. También tenemos la otra herramienta matemática que se llama teorema de Pitágoras. Recuerden que solamente en triángulos rectángulos tenemos hipotenusa, nada más ahí, y también tenemos catetos. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo y el lado que se opone al mayor ángulo del triángulo, ¿de acuerdo? Este
este es un triángulo rectángulo, este mide 90 grados y la suma de estos otros dos ángulos se llama, estos dos otros ángulos, la suma, ¿qué ángulo es? Ángulo A, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cateto opuesto se llama A y el que está arriba se llama ángulo B. ¿Estamos? Estoy haciendo un repaso para tenerlo ya todo en firme. El teorema de Pitágoras me dice que el valor de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces, quiero conocer el valor de la hipotenusa, elevo al cuadrado el cateto A, el cateto B, y luego esta potencia la paso del otro lado haciendo radicación, y por lo tanto el valor de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus catetos. Ahora, ¿qué pasa si lo que no conozco es un cateto? Cualquiera de los dos catetos, y aquí quiero por favor que me presten mucha atención, si es el cateto A o si es el cateto B, cualquiera de los dos catetos, ¿cómo encuentro su medida? Restándole a la hipotenusa, observen, aquí le resto a la hipotenusa B y aquí le estoy restando la hipotenusa A cuadrado, ¿verdad? Entonces, siempre es el valor de la hipotenusa menos el cateto conocido. Aquí tenemos un ejemplo. Este es el ángulo recto. Siempre lo representamos con un cuadrito. Este es el cateto A y este es el cateto B. Perdonen, tengo una llamada de mi tía y ya, perdonen, es que mi tía tiene 87 años, disculpen. Entonces, jóvenes, estábamos hablando del triángulo rectángulo. Aquí lo tenemos, y este triángulo rectángulo tiene los valores conocidos, que es el cateto A, que mide 5 unidades, y el cateto B mide 4 unidades. Entonces me están pidiendo que encuentre el valor de la hipotenusa y que encuentre estos dos ángulos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encuentro el valor de la hipotenusa? Aplicando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces yo sé que aquí se lo dicen Pitágoras, muy breve, ¿verdad? Nosotros decimos que con el teorema de Pitágoras, aquí está, con el teorema de Pitágoras vamos a encontrar el valor de C, y sé que es igual al cuadrado de sus catetos. Aquí está. Ahora, tangente, vamos a aplicar tangente del ángulo teta. ¿Por qué? Porque dependiendo del ángulo que estemos trabajando, van a ser los valores del cateto opuesto y del cateto cateto adyacente. Entonces, tangente de teta es igual a 4 dividido 5. Y recuerden que siempre que queremos encontrar la medida de un ángulo, siempre tenemos que aplicar función inversa. Por lo tanto, hacemos función inversa de 4/5. Y quiero que lo hagan en calculadora, por favor, así conmigo. Vamos, hacemos tangente inversa de 4/5 y nos da 38.65 grados o 38 grados, 69 minutos, 35 segundos. Ya tengo teta y yo sé que en todo triángulo rectángulo
teta más alfa me va a dar 90 grados, entonces a 90 le resto los teta que conozco y obtengo el ángulo alfa. ¿Hay preguntas aquí? ¿No? Bueno. En el segundo ejemplo tenemos acá también un triángulo rectángulo y me está pidiendo este lado, este cateto, este ángulo y la hipotenusa. Entonces, fíjense bien, pues. Para empezar, yo sé que la suma de 57.5 más teta me tiene que dar 90 grados. ¿Verdad que ya lo sabemos? Eso aplica para triángulos rectángulos. 57.5 grados más el ángulo teta, ¿cuánto me tiene que dar? $90 grados, ¿verdad? Entonces, si yo quiero despejar el ángulo teta, el 57 que está sumando va a pasar haciendo la operación inversa de la suma, que es la resta. Entonces me va a quedar 57.5 grados. ¿Cuánto es esto? 32. Vamos a ver, 90 menos 57.5 me da 32.5. 0.5 grados, aquí es donde yo quiero que ustedes vean por qué manejamos solo en grados. Ahorita les digo. Me da 32.5 grados. Si ustedes ven, 32.5 grados, yo estoy dando el dato solamente en grados. Pero vean acá, en el ejercicio está resuelto con minutos. La mitad de un grado, si un grado tiene 60 minutos, la mitad, 0.5, va a tener 30 minutos. Es una forma de escritura. Ahora, quiero encontrar el valor de la hipotenusa. Siempre utilicen el valor o datos que les dé el problema. El seno de 57.5 grados es igual a cateto opuesto dividido hipotenusa, y despejo la hipotenusa, paso a multiplicar y esto lo paso a dividir. Entonces me queda que 10 dividido seno de 57.5 grados y encontré el valor de la hipotenusa. Y finalmente, para encontrar A, sustituyo 10, que es un cateto, 11.86, que es la hipotenusa, y encuentro el cateto A. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, jóvenes, aquí estamos. Otra forma de obtenerlo es aplicando tangente. Aquí es otra manera para que lo vean. Otra forma de obtener A, y yo les recomiendo esta que estoy ahorita escribiendo en más grande. Otra forma de obtenerlo es, utilicen por favor siempre los datos que le da el problema. Entonces, el dato del problema del ejercicio es este ángulo y este cateto. Entonces, utilicen tangente. ¿Por qué? Porque si usted se equivocó en encontrar la hipotenusa, el cateto A también va a estar equivocado. Ahora tenemos un tercer ejemplo. El triángulo rectángulo. Representamos el ángulo recto con un cuadrito. Y me está pidiendo cuál es el valor de A y cuál es el valor de B. Así que yo aplico seno de 38 grados, va a ser igual al cateto opuesto dividido hipotenusa, y les recomiendo que para encontrar B, pueden hacerlo con seno o pueden hacerlo con coseno o pueden hacerlo como ustedes quieran. Quieren que utilicemos, podría ser, para obtener B, pueden hacer seno de 52 grados es igual a cateto opuesto
dividido hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes hacen cateto opuesto dividido hipotenusa, entonces el cateto opuesto no lo conocen, pero la hipotenusa sí. Entonces despejamos, ¿ve? Y nos queda que 20 grados, no, 20 por seno de 52 grados es igual a 20. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí estoy utilizando los datos que me da el problema. Por favor, siempre utilicen los datos del problema. ¿Cuánto me da B? Alguien que me diga el dato, por favor. B igual 15.76. Muy bien. Pero alguien me puede decir, ingeniera, yo no quiero utilizar el seno de 52 grados, yo quiero usar el ángulo de 38 grados. ¿Lo puedo hacer? Sí. Sí, lo pueden hacer. Y por eso es importante remarcarles. Otra forma, es otra forma, pueden hacer coseno de 38 grados. El coseno de 38 grados es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Entonces, si yo hago cateto adyacente dividido hipotenusa y lo que quiero es encontrar el valor del cateto adyacente, me va a quedar B por coseno de 38 grados. Jóvenes, ¿están siguiéndome? Sí, ingeniero. Gracias. Entonces, ¿cuánto es el valor de B? Estoy haciendo, aquí tienen una forma para encontrar B, pero yo estoy haciendo unas otras posibilidades. O sea, alguien decía, no se casen con una forma de resolver los ejercicios. Yo les digo, matemática puede resolverse por muchas formas. Lo importante es que se respeten las reglas. Entonces, hacemos 38 grados coseno y ese valor lo multiplicamos por 20 y nos da 15.76. ¿Se dan cuenta? O sea, este valor que tienen aquí, vamos a señalar para que lo vean. Este valor que tienen aquí, utilizando un dato que ustedes trabajaron, lo pudieron haber encontrado es igual a este y es igual a este. O sea, yo les estoy mostrando formas distintas de encontrar el cateto B, con la diferencia que estas dos opciones, la amarilla y la celeste, está utilizando los datos que me da el problema. Por lo tanto, estas dos soluciones son las mejores. Pero alguien me dice, no, yo no quiero usar esa, yo quiero usar esta. Bueno, úsela. Pero cerciórese de colocar correctamente los datos. Muy bien. Ahora vamos a un ejemplo. Un cometa, una cometa, para nosotros no le llamamos cometa, le llamamos barrilete, es más usual ese término. Un barrilete se queda atrapado en las ramas más altas de un árbol. Eso es común. ¿A quién no nos ha pasado eso? Estamos volando un barrilete y de repente viene un aire y ¡bum! Se quedó trabado en el árbol. Si la cuerda del barrilete mide 90 pies, aquí está, la cuerda del barrilete mide 90 pies y forma un ángulo con el suelo de 22 grados. Cuando me dice que forma un ángulo con el suelo, quiere decir que me está dando el ángulo de elevación. Voy a pasar aquí. Lo voy a marcar bien para que lo vean, por favor. Aquí está, es un ángulo de elevación. Son 22 grados los que me está marcando. ¿De acuerdo?
Me está diciendo que estos son 22 grados. Entonces, estos 22 grados con el suelo me está pidiendo que calcule la altura del árbol. ¿Cuánto mide el árbol? Entonces, pues es sencillo encontrar la altura del árbol utilizando teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos resolviendo un ejercicio, es importante que si me dan el problema, que yo lo escriba, que yo lo dibuje para entender qué es lo que me están pidiendo. Si yo no lo dibujo, no sé qué me están pidiendo, pero yo hago el dibujito y entonces digo, ya sé qué me están pidiendo. Bueno, entonces ahora veamos la solución. Aquí tenemos el barrilete. Vamos a colocar nuestro barrilete. Aquí está el barrilete. Aquí está nuestro barrilete y que se quedó atrapado en el árbol, ¿de acuerdo? Va. Ahí tienen ustedes su barrilete. Entonces, 90 pies mide la hipotenusa, 22 grados es el ángulo de elevación con el nivel del piso y me están pidiendo cateto adyacente. Y conozco hipotenusa. Fácil, ¿verdad? ¿Qué me están pidiendo? Aplicar funciones trigonométricas. Siempre, por favor, escriban cuál es la función que van a utilizar. Es importante para que ustedes se habitúen. Deja aquí insertarlo. Aquí. Funciones trigonométricas. Entonces vamos a aplicar funciones trigonométricas y decimos función seno de 22 grados es igual a cateto opuesto dividido hipotenusa. Entonces, si yo escribo esto, para mí va a ser más fácil entender qué es lo que hizo la persona que resolvió el problema. Ya entendí. Con funciones trigonométricas va a resolver el ejercicio y entonces me dice, función seno de 22 grados es igual al cateto opuesto. Aquí tengo 22, el cateto opuesto es h y la hipotenusa es 90. Bueno, ¿qué es lo que quiero? Despejar h. Entonces el 90 que está dividiendo pasa a multiplicar. Hagámoslo, por favor. Yo les pido siempre que no se conformen. Sí, ya está resuelto. Háganlo en su calculadora. Seno de 22 grados por 90. Para ver que nos dé exactamente lo mismo. Y si nos da lo mismo, entonces ya está resuelto. A ver, no los escucho. Jóvenes, no los escucho. ¿Están ahí? Sí, ingeniera. ¿Están ahí? Bueno, ¿no tienen preguntas? Sí, ingeniera. Gracias, Kevin. Gracias, Wilson. ¿No tienen preguntas hasta aquí? ¿Están despiertos? Por el momento, aún no. Va. ¿Están despiertos? ¿Sí? Va. Vamos a ver el siguiente. Este es otra aplicación del teorema de Pitágoras. Aquí yo ya lo entendí, ya lo interpreté. Aquí hay un río, miren, aquí hay un río y aquí está un puente. Eso es lo que podemos ver y vemos que aquí hay un árbol. ¿Qué me dice el problema? Se desea construir un puente. O sea, el puente todavía no existe, pero lo van a construir. Muy bien. Entre los puntos P1 y P2. Aquí está el punto 1 y aquí está el punto P2. Este puente es el que se quiere construir, todavía no está construido. Ahora fíjense bien. Estos puntos están opuestos a la orilla de un río. Muy bien, aquí está el punto 1 y aquí está el punto 2. Un árbol que está en la orilla de P1, aquí está el árbol,
dista del punto 1 a 100 metros. Ah, muy bien. Entonces, aquí está el arbolito, aquí está el punto 1 y ya me está dando este valor, esta medida de este cateto. ¿De acuerdo? El ángulo beta que se forma entre las líneas que van del árbol a P1 y P2, o sea que el ángulo beta, ¿dónde está? El ejercicio me está diciendo que el ángulo beta está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, aquí tenemos el ángulo beta. Vamos a escribir acá. Insertar beta. Porque el problema me dice qué es lo que me está dando, porque si yo logro entender qué datos me da, voy a entender qué es lo que me pide, ¿de acuerdo? Entonces me está diciendo que este es el ángulo beta. Aquí no lo miran, por eso lo voy a escribir aquí, ¿de acuerdo? Entonces, el ángulo beta que se forma entre las líneas que van del árbol a P1 y del árbol a P2 es de 31.5 grados. Entonces me está diciendo que beta es igual a 31.5 grados. El ejercicio me está dando los datos. ¿Ven? O sea, yo no invento ningún dato, simplemente leo y trato de graficar para entender qué es lo que me está pidiendo el ejercicio. Entonces, este ángulo beta mide 31.5 grados. Si la línea del árbol a P1 es perpendicular a la línea P1, P2, ¿qué me está diciendo? Que si son perpendiculares, me está diciendo que está formando un ángulo de 90 grados. Aquí, un ángulo de 90 grados entre P1 y P2. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tengo entonces? Ya entendí. Aquí está P1. Aquí están los 31.5 grados. Aquí está, miren. ¿Logran verlo? Entonces me está pidiendo cuánto mide la longitud del puente. Aquí lo tenemos. Y entonces el puente, recuerden que está entre los puntos 1 y 2. Quiero saber cuánto mide, cuánto debe medir el puente. Entonces lo encuentro con una función trigonométrica que se llama función tangente. Funciones trigonométricas, y entonces uso la función tangente de beta la función tangente de beta va a ser igual al cateto opuesto dividido cateto adyacente. ¿De acuerdo? Entonces, ya no me queda más que sustituir. Cateto opuesto es la longitud del puente de longitud del puente, vamos a hacer longitud del puente para que lo vean. Entonces, cateto opuesto dividido cateto adyacente. El cateto adyacente son 100 unidades, 100 metros. El 100 está dividiendo, lo paso del otro lado a multiplicar. ¿Tienen preguntas? No preguntan. Bueno, entonces, aquí tenemos una explicación de ángulo de elevación y ángulo de depresión. Cuando ustedes hagan ejercicios, van a encontrar que en las aplicaciones van a encontrar estos términos.
ángulo de elevación. El ángulo de elevación es el que se pinta del suelo hacia arriba. Cuando les digan, un niño está viendo un avión, un helicóptero volar con un ángulo de elevación, o sea, desde la horizontal hacia arriba. Cuando les dicen ángulo de depresión, están hablando de la horizontal hacia abajo. Entonces, eso es un término muy importante que necesito que lo ubiquen bien. Y si les dicen, miren, un avión, está su avioncito volando. Un avión viene volando y con un ángulo de depresión divisa ahí está su avioncito. Con un ángulo de depresión divisa un árbol. Muy bien. Si les dan el ángulo de depresión de 35 grados, es con respecto a la horizontal. Entonces, con un ángulo de depresión divisa un árbol, determine, por favor, la distancia a la que se encuentra ese árbol. Entonces, el triángulo en estudio es este. Y ustedes, para encontrar este ángulo, deben restarle a los 90 grados el ángulo de depresión para que comprendan a qué ángulo se refiere dentro del triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Son dos conceptos muy importantes en trigonometría. Ángulo de elevación de la horizontal hacia arriba, ángulo de depresión de la horizontal hacia abajo. ¿Estamos jóvenes? ¡Yujú! Sí, Inge. Sí. ¿Y los demás por qué no me contestan? Aquí andamos, Inge. Sí, ¿Están despiertos? sí, Inge, aquí estamos. Pero solo los mismos me contestan y los demás no contestan. ¿Qué hago yo para saber que sí están conmigo? Bueno, vamos a suponer que sí. Entonces, ángulo de elevación del nivel del suelo hacia arriba, ángulo de depresión, nivel de visión hacia abajo. Aquí tenemos un ejercicio. Este ejercicio necesita una buena capacidad y comprensión lectora. Si ustedes saben leer, pueden desarrollar bien el ejercicio. Si no, es que no entiendo, es que no entiendo. El ejercicio le explica a usted paso a paso qué es lo que debe hacer. Yo acá ya dibujé para interpretar lo que el ejercicio me está diciendo. Dice, desde la punta de un edificio, es decir, el inicio del ejercicio me habla de la punta de un edificio, o sea, este es mi enfoque inicial. Estoy en la punta del edificio, ¿lo ven? Desde la punta de un edificio que ve hacia el mar, ¡ay, qué rico el mar! Ya quisiera estar ahí. Desde la punta de un edificio que ve hacia el mar, se coloca una persona. Y esta persona observa que en el mar, a cierta distancia, esa persona mira con un ángulo. Ok, dice, voy despacio. Una persona observa un barco que navega directamente hacia ella. O sea, el barco viene directo hacia el edificio. Se encuentra a 100 pies sobre el nivel del mar. Quiere decir que de la distancia inicial del barco hacia el edificio tenemos una distancia de 100 pies. ¿De acuerdo?
Esa distancia es la que tenemos desde que divisa por primera vez el barco, ¿sí? Esos 100 pies son los que están desde que divisa el barco hasta la base del edificio. El ángulo de depresión. Ahí es donde viene y donde yo necesito que ustedes entiendan que el ángulo de depresión, y lo voy a marcar acá con negro para que lo vean bien, cuando me habla de ángulo de depresión, me está hablando sobre la línea horizontal, lo estoy marcando bien para que lo vean, sobre la línea horizontal me está hablando de un ángulo de depresión voy a dejar de compartir para retirar el... No. Me está diciendo que son 25 grados. Va. Fíjense bien, pues, estos 25 grados, que los voy a marcar bien grueso, ahí está. Voy a compartir nuevamente, solo era para retirar el cuadro de diálogo. Entonces, me permití remarcar la línea horizonte para que tenga mejor visibilidad y que ustedes me comprendan. Entonces me dice, un ángulo de depresión de 25 grados. Quiere decir que la primera vez que observa el barco, la persona está aquí y mira, mira un poquito hacia, a lo lejos, aquí está, tal vez ustedes logran ver. Aquí está la persona y mira el barco. Allá está el barco, a 25 grados. Aquí está la horizontal, son 25 grados. Pero después dice, vamos a ver, si se encuentra a 100 pies el barco la primera vez, ¿verdad? Sobre el nivel del mar, y el ángulo de depresión cambia de 25 grados a 40 grados durante un periodo de observación, quiere decir que la primera vez la persona vio el barco, aquí está la línea horizonte sobre mi vista, y lo vio, allá viene el barco, a 25 grados sobre la horizontal. Pero después de un rato, un periodo de observación, el barco venía hacia el edificio y entonces ya vio el barco a 40 grados. ¿Logran ver la diferencia? Aquí está la horizontal y entonces los 40 grados son del horizonte hacia abajo porque el barco ya está más cerca. Eso es lo que necesito que ustedes me comprendan. La primera vez que mira el barco es a un ángulo de depresión de 25 grados. Pero la segunda vez ya son 40 grados. Quiero marcar los 40 grados aquí, déjenme ver. Está, ¿sí? Entonces, la segunda vez ya son 40 grados. ¿Lo ven? Entonces, estos 40 grados que tenemos sobre el nivel del mar, nosotros tenemos que marcarlos en el plano. Aquí los tengo marcados, los remarqué con negro para que ustedes lo vean bien. Y entonces, la primera vez que vio el barco es a 25 grados, pero después como estaba más cerca, se coloca a 40 grados. Quiere decir que el barco ya no está a 100 pies, sino que el barco está más cerca. ¿De acuerdo? Va. ¿Está entendido ahí el concepto del ejemplo, jóvenes? ¿Será que sí me captaron? Bueno. Sí, ingeniero. Sí, se entendió. Gracias. Sí, ingeniero. Entonces, muy bien. Entonces vamos a ver. Aquí les estoy explicando nuevamente qué es el ángulo de depresión y voy a remarcar la horizontal para que no se les olvide. Aquí tengo yo un ángulo de depresión
el ángulo de depresión siempre se contempla del nivel de visibilidad hacia abajo. Entonces, si en un ejemplo me dice que el ángulo de depresión es de 50 grados, muy bien, quiere decir que estos 50 grados los está tomando de la línea recta, que es el horizonte, hacia abajo. Entonces, si yo quiero analizar este triángulo, yo sé que aquí tengo un triángulo recto, un ángulo recto, perdón. Entonces yo sé que este ángulo recto mide 90 grados. 90 grados menos los 50 grados del ángulo de depresión que está observando. Es un ejemplo que estamos observando. Entonces, el ángulo llamémosle alfa, va a ser igual a 40 grados. A va a ser igual a 40 grados. ¿Por qué? Porque este nivel de visibilidad hacia abajo son 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces, el ángulo que está en el triángulo van a ser 90 grados, y esos 90 grados lo voy a marcar aquí, ¿sí? Entonces yo voy a tener 50 más 40 me va a dar estos 90 grados, ¿de acuerdo? Va. Ángulo de depresión, ojo con eso. Ahora veamos nuestro ejemplo, pero ya con triángulos, ¿sí? Aquí el ejemplo me dice que primero la persona observa el barco. El barquito está inicialmente aquí. Y el barquito está a 100 pies, ¿de acuerdo? O sea, esta distancia yo la conozco, porque me dice que cuando lo vio la primera vez estaba a 100 pies. Entonces, la distancia de A es igual a 100 pies, ¿de acuerdo? Ese es un dato del ejercicio. Entonces, yo lo único que debo hacer es escribirlo para entender qué es lo que quiere el ejercicio. Entonces, mi barquito está aquí. La primera vez que lo observamos está a 25 grados. Quiere decir que yo le voy a restar a 90 grados, le voy a restar los 25 grados de depresión que ve el barco por primera vez. Y eso me da 65 grados. ¿Sí? ¿Lo ven? Son estos 65 grados que coloqué aquí. ¿De acuerdo? Luego dice que deja de ver y de repente vuelve a tomar otra medida en un segundo periodo de observación y encuentra que el barquito se observa a 40 grados de depresión. Si yo tengo 40 grados aquí y esta es mi línea horizonte que la voy a remarcar para que les quede bien grabado, que el ángulo de depresión siempre se mide con respecto a la horizontal. Entonces, mi nuevo ángulo de visión del barquito es 40 grados, por lo tanto yo ahora voy a tener 90 grados menos los 40, ¿sí? Menos los 40 grados donde está viendo ahora el barco. Eso quiere decir que ahora este ángulo dentro del triángulo mide 50 grados. Leamos bien aquí qué dice.
Desde la punta de un edificio que ve hacia el mar, una persona observa un barco que navega directamente hacia ella. Si se encuentra a 100 pies sobre el nivel del mar, los 100 pies sobre el nivel del mar es la altura donde está la persona. Ojo con esto. 100 pies sobre el nivel del mar. Esta es la altura que me está dando el problema. Si se encuentra a 100 pies sobre el nivel del mar. Ojo, por favor, con la lectura. Y les decía, cuando resolvemos ejercicios, tenemos que tener bien la lectura. 100 pies sobre el nivel del mar. Va. Entonces, aquí está. Ya explicamos los ángulos. Y aquí los 100 pies no son estos. Son 100 pies sobre el nivel del mar. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar cuánto mide este desplazamiento cuando fue la primera vez que observó el barquito. Entonces, la primera vez que se vio el barquito, estaba a 214.45 pies. ¿Cómo lo encuentro? Pues lo encuentro ok. ¿Cómo lo encuentro? Pues lo encuentro con una función trigonométrica que se llama tangente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que quiero encontrar es el cateto adyacente. ¿Conozco la hipotenusa? No. Entonces, conozco los dos catetos. Función trigonométrica, función tangente. ¿Qué me dice la función tangente? Función tangente es igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente. Bien. Entonces, ya que tenemos esto, pues sustituyámoslo. El cateto opuesto es A, que todavía no he encontrado el resultado, lo voy a encontrar cuando desarrolle esto. Y el cateto adyacente es 100 pies. El ángulo es 65 grados. ¿Sí lo ven? Ok, entonces voy a despejar. Voy a despejar A porque eso es lo que me interesa conocer. Y entonces, 100 que está dividiendo de este lado, lo paso a multiplicar y ya me queda entonces que A, es decir, cuando la persona observa por primera vez el barquito, está a 214.45 pies, ¿de acuerdo? Entonces yo ya conozco la primera posición de mi barco. Ahora fíjense bien, pues regresemos a donde estábamos. Ahora yo conozco esta distancia y me están preguntando cuánto. Yo conozco a 214.45 pies y me está pidiendo cuánto se desplazó. Entonces, la distancia que me están pidiendo yo le llamo D. Entonces, este pedacito mide A menos D, me va a dar este pedazo, A menos D. O sea que el cateto opuesto del ángulo de 50 grados va a ser A menos D. Y lo tenemos. Aquí estaba completo el barquito, llegaba hasta allá, pero ahorita son 50 grados, A menos D. Y entonces nuevamente hacemos función trigonométrica. ¿Por qué? Porque es la que conocemos. No nos dieron hipotenusa, entonces utilicemos función tangente. ¿Verdad? Usamos lo que el ejercicio nos proporciona. Tangente de 50 grados es cateto opuesto dividido adyacente. El 100 está dividiendo. Lo paso a multiplicar. Entonces me queda 100 por tangente de 50 grados es igual a A menos D. ¿Conozco A? Sí, sí conozco A. Entonces, lo que quiero conocer es D.
D, lo paso para este lado sumando y toda esta expresión pasa del otro lado restando. ¿Ven? Entonces me queda A, ya lo conocimos, 214,45 por 100 por tangente de 50 grados. Y me da que la distancia que se desplazó el barquito con los ángulos de presión de visión. El barquito estaba primero a 214 pies y después se desplazó a 95,28 pies cuando lo volvimos a ver a un ángulo de depresión de 40 grados. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la aplicación de trigonometría. A mí me parece muy bonito esto. Sé que probablemente para ustedes es, uy, qué complicado, pero yo les invito a que vean, vamos a detener la grabación, varias veces el video y que lo hagan en su cuaderno de apuntes. Preguntas, por favor. Háganme todas las preguntas, ahorita yo las resuelvo.